Muy buenos días. A través de este video nos dirigimos a la ciudadanía en general, pueblo de México, para transmitirles la información de lo que es el movimiento Jubilados Pie de Lucha, que está en constante batalla para recuperar nuestros derechos económicos y se nos respeten nuestros derechos humanos. Estamos aquí en esta mesa, integrantes de este movimiento, que me voy a permitir presentar: la contadora pública Adriana Ramírez Archindia, coordinadora del Grupo Metropolitano; la doctora Araceli López García, coordinadora estatal de la Ciudad de México; y el señor Sergio Ramírez Pantoja, coordinador estatal del Estado de México; y el suscrito Arturo Ornelas Patiño, coordinador regional de la Zona 5. A continuación, le pediré amablemente a Adriana Ramírez nos haga la exposición del marco conceptual de nuestro caso. A efecto de ubicar el conflicto que nos afecta, empezaré citando lo que la Ley del Seguro Social señala en su artículo 159. Para efectos de esta ley se entenderá por cuenta individual aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de vivienda y de aportaciones voluntarias. Asimismo, es necesario citar lo que señala el artículo 169 de la misma ley. Los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste, con las modalidades que se establecen en esta ley y demás disposiciones aplicables. Queda muy claro, por lo tanto, que los recursos acumulados en las AFORES son ahorros tripartitas, gobierno, trabajador y empresa, propiedad de los trabajadores. Y también la ley es muy clara cuando se refiere a que hay dos formas de otorgar esos recursos a los trabajadores una vez concluida su etapa en activo. Primera, a los trabajadores sin un plan preestablecido por su patrón, es decir, que no contaron con un contrato colectivo de trabajo y se les otorga una pensión que será financiada con los recursos existentes en su propia AFORE, administrados para el caso por el gobierno federal, para lo cual dichos recursos deberán ser puestos a disposición de este último por las AFORE. Y segunda, a los trabajadores con un plan preestablecido por su patrón, es decir, aquellos trabajadores que laboraron para un patrón cuya empresa cuenta con un contrato colectivo de trabajo. Queda establecido que, además de lo pactado entre patrón y trabajadores para su jubilación, les deberán ser devueltos íntegros los recursos de su AFORE. Este derecho de los jubilados a recoger sus ahorros de las AFORES queda establecido en el artículo 190 de la Ley del Seguro Social, que es el caso de los jubilados del IMSS. Ocurre que en el año 2008, mediante argumentos falaces, se aprueba la jurisprudencia 185, que establece que los jubilados del IMSS no tenemos derecho a la devolución de los recursos relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en nuestras cuentas individuales. Tan falsos y absurdos fueron estos argumentos que durante ese año y los siguientes 7 no fue aplicada dicha sentencia. Fue hasta finales del año 2015 que se empezó a aplicar el contenido de la jurisprudencia 185-2008, por lo que a partir de esa fecha y una vez llegada la jubilación, nuestros ahorros nos son congelados y eventualmente retirados. Esto nos ha llevado, por una parte, a la exigencia hacia las autoridades jurídicas para que revisen la jurisprudencia bajo la óptica y con énfasis en los derechos humanos
que han quedado plasmados en nuestra Constitución política y en los tratados internacionales. Por otra parte, debemos considerar que una ley es de aplicación general y esto no se ha respetado para los trabajadores del IMSS, lo cual significa una discriminación flagrante, argumentando que nuestro contrato colectivo de trabajo señala que la jubilación nos es otorgada en nuestro doble carácter de asegurados y trabajadores, concepto que, además de ser una incorrecta interpretación, sigue siendo una discriminación, dado que a los demás trabajadores con contratos colectivos sí les son devueltos sus ahorros y a nosotros no, desconociéndose, en dado caso, la preponderancia que tiene una ley sobre un contrato colectivo de trabajo. En nuestro régimen de jubilaciones y pensiones se establece que la jubilación deberá ser calculada con base en los años de servicio en la institución y el sueldo devengado hasta la fecha de retiro. Así lo hace el instituto y como patrón cumple con esa disposición emanada del contrato. Sin embargo, la jurisprudencia está coartando la obligación del IMSS de cumplir como institución de seguridad social. Se violenta además el principio pro persona, que como sabemos se refiere a que en cada caso que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, de un tratado internacional o de una ley. Se ha expresado en algunos foros que en nuestro caso sería el equivalente a recibir una doble pensión. Eso es completamente falso, ya que lo único que reclamamos es que nos sean devueltos los recursos del Afore, que son nuestros, tal como lo indica la ley, y tampoco se pretende con esto ni tomar recursos que no nos corresponden, ni es el Instituto Mexicano del Seguro Social quien tiene la deuda con nosotros, ni implica obtener esos recursos de dicha institución. Los recursos o los tiene la Afore o los tiene el gobierno federal en el caso de nuestros compañeros con más de 60 años de edad. Muchas gracias, la compañera Adriana. A continuación, le solicito a la doctora Araceli López García haga sus comentarios sobre las acciones políticas y sociales que se han hecho ante las diversas instancias gubernamentales. Bien, el movimiento Jubilados Pie de Lucha para resolver este conflicto se ha organizado a través de asambleas nacionales y asambleas estatales, donde se han acordado las acciones políticos, sociales y jurídicas enfocadas a solicitar el apoyo de autoridades como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Gobernación y Presidencia de la República. Sin embargo, no se han obtenido buenos resultados. Lo anterior porque estas instancias no pueden cambiar el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia en su jurisprudencia 185-2008. Gracias, doctora. A continuación, le solicito al compañero Sergio Ramírez Pantoja nos comente acerca de las acciones de presión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como resultado de lo que ya acabamos de informar, en junio del 2022 nos presentamos en la Suprema Corte de Justicia para considerar un recurso que nos otorga la ley, que es el oficio de atracción individual de todas nuestras demandas. En agosto del 2022 hicimos una megamarcha de la Suprema Corte de Justicia a la Secretaría de Gobernación con la participación de la gran mayoría de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, integrantes del movimiento Jubilados Pie de Lucha. En julio del 2023 hicimos un plantón permanente de 2 semanas con la participación de los compañeros jubilados integrantes del movimiento Pie de Lucha de los 25 estados que conformamos este movimiento. En octubre del 2023 tuvimos un segundo plantón dentro del cual
se entregaron 2 oficios a la Suprema Corte, en el cual en el primero solicitamos audiencia con los ministros integrantes de la segunda sala. Como segundo oficio, entregamos solicitando la atracción de nuestra demanda en forma colectiva de nuestros amparos. En abril del 2024 solicitamos audiencia con la ministra presidenta Norma Piña y que a la fecha seguimos en espera de respuesta. Derivado de todo lo anterior, exigimos que se designe ya una fecha de sesión con los ministros de esa segunda sala en la cual se dé respuesta a nuestra demanda. Con base a la ley de los derechos de las personas adultas mayores, que señala que tenemos derecho a la certeza jurídica, que es recibir un trato digno y apropiado por las autoridades de cualquier proceso jurisdiccional y recibir atención preferente para la protección de nuestro patrimonio. Jubilados Pie de Lucha no claudicará en su lucha. Unidos venceremos. Muchas gracias, compañeros, por su participación e información. Ciudadanos han sido informados con lujo de detalle. Agradecemos su tiempo dedicado a este video y mayor agradecimiento que compartan, difundan entre amigos y familiares, porque lo que queremos es que se nos haga justicia. Muchas gracias.